Ya está con nosotros el politólogo, investigador, académico Jorge Javier Romero, a quien me da mucho gusto recibir aquí en la Agenda Pública. ¿Cómo estás, Jorge Javier? Mario, como siempre, qué gusto estar contigo. Igualmente. Oye, a ver, ¿qué está pasando con el asunto de la reforma, en donde parece que la CENTE pues está recuperando, o por lo menos es la impresión que algunos tenemos, pues buena parte de lo que había perdido en la reforma anterior? No, la verdad es que de las cosas es que sí hubiera recuperado mucho si la iniciativa presidencial hubiera pasado tal cual, pero en el proceso de dictamen sí está habiendo acuerdos importantes entre los partidos para no echar atrás cosas sustanciales de la reforma de 2003. ¿Cuáles son para ti esos puntos centrales? Hay dos cosas que son centrales. Una, que el ingreso y la promoción se base en concursos y en méritos. Eso es fundamental, porque eso es lo que modifica el sistema de incentivos de los profesores. Desde 1943, cuando se fundó el sindicato, pero sobre todo desde 46, y esto es muy importante para entender la demanda de la CENTE, lo que se estableció fue la existencia de comisiones paritarias sindicato-autoridades, donde el 50% de las plazas las decidía el sindicato y el 50% de las autoridades. Y lo mismo ocurría con el movimiento del profesor que quería bajarse de la punta del cerro a la cabecera municipal. ¿Y el sindicato decidía sobre la vida? Y como en la medida en que el sindicato era el PRI y las autoridades también eran el PRI, gradualmente el sindicato acabó teniendo el control también de las autoridades educativas y decidía todas las plazas. Y entonces eso generó incentivos sindicales, políticos o de clientelismo personal en lugar de incentivos académicos. Esto es el núcleo fundamental de la reforma de 2013, no la evaluación. La evaluación quedó muy mal diseñada después en la ley del servicio profesional docente, porque se adoptó una visión que venía de Estados Unidos. La evaluación en términos de promoción o de compensaciones, es decir, si quitamos, ¿cómo conciliamos una idea de entrada por méritos sin exámenes? No, tiene que haber evaluaciones de desempeño sin duda alguna. El problema es que en la ley del servicio profesional docente vigente, la evaluación sí quedó como amenazante. No porque fueran a correrlos, porque a los que estaban antes de la reforma no los iban a correr, pero sí era una espada de Damocles que estaba presionando constantemente a los profesores, en lugar de concebir la evaluación como algo promocional. Ese es el punto. La evaluación debe servir para que los profesores que la pasen bien tengan mejores condiciones laborales, se promuevan en la función. Tú puedes estar dando sexto de primaria, pero tener mayor categoría porque tus evaluaciones salieron bien y ganar más. Entonces, la evaluación promocional hubiera sido muy positiva, pero la ley del servicio profesional no fue eso. Bueno, pero de todas maneras, en la Constitución quedó que todas las plazas se tenían que concursar y que las promociones eran por mérito. Eso hay que sostenerlo. Y parece que, tal como viene el dictamen de la Cámara de Diputados, se le da la vuelta al asunto, se le cambia el nombre a la ley del servicio profesional, pero se sostiene el concurso de ingreso y eso es un gran avance. Es decir, se mantiene ese avance. Y el otro es la autonomía del órgano encargado de evaluar todo el sistema educativo, no a los profesores. Así es, el INE, lo que hoy es el INE. El INE, salió a decir el secretario Moctezuma que el INE estuvo diseñado para hacer la evaluación punitiva de los profesores. No es cierto. El INE ni siquiera evaluaba directamente a los profesores. Primero es previo a la reforma, ya existía. Claro. Lo que se le da es un carácter de autónomo. Se le da autonomía, pero además está encargado de evaluar todo el sistema educativo y solamente hace los lineamientos de la evaluación de los profesores. A los profesores los evalúan las autoridades educativas, ¿no? Entonces, se le ha cargado al INE con unas culpas que realmente no tiene. Y lo decían los propios integrantes del INE esta semana, cuando se aprobó el dictamen, decían, nos preocupa que el nuevo no tenga la autonomía. Así es. Y entonces se vuelve una extensión del propio gobierno. Así es. Si volvemos a un sistema de evaluación con un consejo nombrado desde la Secretaría de Educación, el sindicato se va a meter ahí y va a hacer como hacía antes cuando decía, es que estas preguntas de la evaluación saquémoslas porque esas los profesores no se las saben. Esto es así era, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo y por supuesto la autonomía del órgano que se encargue de evaluar todo el sistema educativo es muy importante. Y parece que en el proceso de negociación del dictamen se está manteniendo la autonomía, aunque le cambian el nombre y las facultades al órgano. Bueno, entonces, esos dos elementos creo que están saliendo bien en el proceso. Todavía falta un largo. Una dimensión es esta, la que nos explicas, la académica, administrativa, pero otra es la dimensión política. Exacto. Y ahí a mí me sorprendió mucho. Yo no recuerdo esta capacidad de la CENTE afuera del Congreso para detener
que no haya sesiones durante 2 semanas, que ha generado un nuevo frente entre Porfirio Muñoz Ledo y los panistas, pero también la posibilidad de tener influencia dentro del Congreso con un grupo de legisladores con capacidad de pues no darle los votos para una reforma que es constitucional. Pero, bueno, hay que recordar que la reforma de 2013 la tuvieron que aprobar fuera del Congreso porque estaba también bloqueado por la CENTE, ¿no? Tienen los de la CENTE, tal vez podrían llegar a tener capacidad de veto sobre la reforma. ¿Y entonces qué queda? El statu quo. Es decir, quedan las cosas como están, ¿no? Claro, claro. Sí, entonces, si no les gusta esta, pues la otra está la menos, anterior, ¿no? claro. Y es para lo único para lo que les da, porque sí se ha hecho un frente muy fuerte de los partidos de oposición y además hay una decisión del secretario de Educación, de sacar la reforma por consenso. Entonces ahí los legisladores de la CENTE, que son poderosos, pues quedan contra la pared. Entonces lo que están haciendo es esta presión callejera que ha sido tradicional de la CENTE. No hay que olvidar que la CENTE ha sido en un país donde no ha habido una disidencia sindical movilizada fuerte, ha sido la principal disidencia sindical desde los años 80. Y con fuerza particularmente local extraordinaria. Es decir, cuando hablamos de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, de Michoacán, pues ya tiene otra dimensión. ¿Pero qué están pidiendo claramente? Están pidiendo el control del 50% de las plazas, es decir, volver a la situación que venía desde 1946. ¿Por qué? Porque eso es un muy buen negocio. Ese es un negocio porque el sindicato dispone de ellas y entonces las entrega, pues, por venta, lo que ha dicho el presidente. por herencia. Ha dicho, denle todo, o quítenle todo lo que no esté de acuerdo, no la venta de plazas. Y no sé si es compatible las dos cosas. Pues es que el problema central es que lo que la CENTE quiere es seguir controlando esa tajada presupuestal, porque eso es lo que les permite dos cosas. Primero, tienen un jugoso negocio, pero segundo, tienen, a través de ese mecanismo donde el sindicato controla todos los procesos de ingreso y promoción, garantiza la existencia de su base clientelista, que eso es lo que le permite las movilizaciones y le permite la presión, ¿no? Oye, pues muy claro lo que nos explicas. Vamos a estar atentos. Yo creo que esta semana que viene puede ser importante. Nada más, pues consignar que difícil la situación que está viviendo en la UAM. Tú eres académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, que lleva ya pues un rato en la huelga y que ojalá encuentre una solución pronto, ¿no? Así es, bueno, y ahí vemos de nuevo estos males del sindicalismo mexicano corporativo y clientelista, que no defiende los intereses de los trabajadores, sino de las corporaciones. Y ahí también está en discusión precisamente el control de plazas, en ese caso administrativas, porque también ahí hay negocio de venta de plazas y también este control de las plazas permite la existencia de redes clientelistas de control político. Bueno, pues importante lo que está pasando, todo lo que pasa con la educación, con las universidades, es relevante y te agradezco que nos hayas acompañado, que se repita muy pronto. Claro que sí. Gracias, Jorge Javier Romero, aquí en la Agenda Pública. Vamos a una pausa.